buenos días para los que recién se unen a la sintonía de Radio Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a nivel nacional, a lo largo y ancho del territorio del Perú. Son las 10:12 de la mañana. Nuestra pregunta a las redes sociales: ¿qué opinan ustedes del despido? Porque ha sido despido, Marisol. ¿Qué te pasó ayer? ¿Has renunciado? Julia Pérez no ha renunciado, la has echado. ¿Ah? Despidieron a 2 procuradoras el día de ayer, tanto a Catherine Ampuero y a Julia Príncipe. Queremos saber qué piensan ustedes, amigos oyentes. Dennos sus opiniones en el Twitter, en @exitosap, y en el Facebook, en Exitosa Noticias. Y está Jenny Vilcatoma, a quien agradezco sinceramente que nos haya atendido el teléfono porque acaba de ser madre. Muchas gracias, Jenny, por la atención, por la deferencia. Buenos días, Nicolás. Sí, mi intervención obedece precisamente a estos terribles momentos que está viviendo el Perú en la lucha frontal contra la corrupción, que se ve debilitada con la injerencia de la señora Marisol Perestello en su condición de ministra sobre una institución a la cual aparentemente le había dotado independencia y que precisamente para garantizar esa independencia se había nombrado a Julia Príncipe. Claro, porque la idea incluso se hablaba de institucionalizar una procuraduría que no dependiera del poder político. Y ahora resulta que como al gobierno no le gusta lo que está haciendo la procuradora, para afuera, ¿no? Claro que sí, porque finalmente a quien le correspondía hacer algún tipo de nombramiento o cese era la doctora Príncipe como presidenta de Defensa Jurídica del Estado, no a la doctora Marisol Perestello. En eso radica la injerencia. Ahora, vayamos al tema por el cual se está destituyendo a la doctora Príncipe del cargo de presidenta. Mira lo grave que es esto. Por finalmente lograr la destitución de la doctora Ampuero, quien ha realizado una acción concreta en beneficio de los intereses del Estado, que es plantear ante un juez esta medida de inhibición que está prevista en el Código Procesal Penal. Lo que ha hecho la procuradora no es más, Nicolás, que cumplir con su deber, con su obligación de acudir a un juez y pedirle que se impida la venta de acciones de Odebrecht para garantizar el pago de la reparación civil. Entonces, esta situación es muy grave porque una vez más, Nicolás, nos evidencia el poder que tiene Odebrecht sobre el Perú. La doctora Marisol Perestello está actuando incluso en una medida peor que el doctor Daniel Figalo. Yo lo he afirmado desde ayer. Es decir, cuando hubo el conflicto, cuando hubo el conflicto contigo, ¿no? Es de la misma forma. Claro. Cuando uno realiza acciones en el ejercicio de tu función que no son más que cumplir con tus obligaciones, ¿y qué resulta? Te destituyen. Ahora, vayamos a analizar las razones que está dando la ministra Marisol Perestello, que de por sí ya cometió una injerencia, porque está destituyendo a la doctora Príncipe, que ella era a quien le correspondía hacer algún tipo de cambio dentro de las procuradurías. Nos dice que la señora Ampuero se ha ido contra la ley. En primer lugar, el decreto de urgencia 003 es una vez más una ley con nombre propio. Preguntémosle a la ministra Marisol, ¿cuántas ventas hasta el día de hoy ha hecho Odebrecht como para que vayan estos montos al fideicomiso? No lo ha hecho, no están vendiendo porque precisamente están esperando que la vigencia llegue hasta febrero del año 2018 y ellos puedan seguir contando con sus acciones. Ahora, decir que se ha ido contra la ley, de ninguna manera, pues ellos han sacado un decreto de urgencia en una circunstancia en la cual se debían haber tomado medidas para garantizar la reparación civil, pese a que en el Código Procesal Penal existe esta medida como otras para poder ya sea embargar, liquidar la empresa y también plantear esta medida de inhibición para poder garantizar la reparación civil. Claro, porque en todo caso lo que habría que establecer... Tenía marco legal. Claro, Jenny, pero lo que habría que establecer en todo caso es el siguiente marco, es decir, al amparo del decreto 03, lo que se supone que debería ocurrir es que existe un fideicomiso, las acciones se venden, pero Odebrecht no tiene derecho a tocar el dinero, pero además se separa el dinero que supuestamente va a ir al pago de la reparación, pero ese dinero no se ha establecido y no se sabe qué es lo que la Fiscalía está negociando con Odebrecht. Entonces, ¿cómo vas a permitir que ocurra, no?
Nicolás, imagínate, lo que está haciendo el fiscal es crear un marco de inmunidad, no solamente para las personas naturales como Marcelo Odebrecht o como para Barata, sino para los intereses económicos, patrimoniales de la empresa. Pues parte del acuerdo sería que no se toquen los intereses económicos de la empresa y que ellos tengan un mañana, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. Yo he conversado con medios de comunicación en Colombia y está sucediendo lo mismo. Esta es una estrategia internacional que bajo el amparo de la pseudo confidencialidad, ¿no?, que están manejando los ministerios públicos en diferentes lugares de Latinoamérica, lo que finalmente es que está escondiendo el verdadero interés de no tocar el patrimonio de Odebrecht bajo ninguna modalidad, ni embargos, ni incautaciones, ni allanamientos, ni liquidaciones, ni paralizaciones. ¿Por qué? Porque precisamente eso se ha logrado al amparo de acuerdos con el Ministerio Público. Lo mismo está sucediendo en el Perú. ¿Cuál es la razón por la que solamente se está incluyendo en la investigación a parte de las empresas del grupo Odebrecht? La procuradora ha dicho que son 54 empresas que hasta el día de hoy no han sido incluidas en la investigación. No solamente es que no se está incluyendo a Graña Intero, no se está investigando a JJ Camet, a todas las empresas consorciadas, sino que las mismas empresas del grupo Odebrecht, ¿no?, en total 54, no han sido incluidas. Lo que está denunciando la procuradora Amparo es grave. Dice, por los mismos hechos se está incluyendo funcionarios, pero no a las empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Nicolás? Bueno, Jenny, Esto está mal y realmente la historia se vuelve a repetir. Odebrecht no solamente pone al presidente, saca procuradores. Por eso la necesidad de contar con una procuraduría constitucionalmente autónoma para que pueda defender los intereses del Estado peruano. Más allá de los intereses de los políticos de turno. Muchas gracias a Jenny Vilcatoma por atendernos. Y por ahí escuchamos a tu bebé, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Ah? Sí, sí. Qué maravilla, bueno, qué maravilla. Ojalá que el mundo que le entreguemos, ¿no?, a tu bebé sea distinto al que nos ha tocado recibir a nosotros. Para eso estamos peleando, Jenny. Muchas gracias. En esa lucha estamos, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Y estamos con Fuad Kouri, ex Contralor de la República. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Un saludo muy especial a todo el público de esta exitosa radio. Ahora, hay una crítica que se ha formulado en contra de la gestión de la Contraloría en los últimos años a raíz del destape de todos estos escándalos de corrupción. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba la Contraloría? Es decir, ¿por qué la Contraloría no se dio cuenta de que había sobrevaluaciones, adendas tramposas? ¿No es cierto? Si me permites, Nicolás. Si levantas un poquito. Esa pregunta viene haciéndose consistentemente, pero en estricto rigor y no por otra razón que una explicación técnica, la Contraloría sí estuvo presente en muchísimos de los casos que hoy se discuten. Estuvo presente a tal punto que las denuncias que muchos se discuten hoy en día y las que estamos hablando están presentadas por la Contraloría en el Ministerio Público. O sea, de las denuncias de gasoducto, del tramo 2, de las IRSAs. Acá justamente tengo un detalle que te lo voy a dejar para que lo revises, de todas las denuncias penales, las denuncias en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, relacionadas con las... Antes incluso del escándalo de Lavajato. Antes del caso de Lavajato. ¿Y qué es lo que ocurre? En mi opinión, modesta por cierto. El tema pasa por que una vez que se prenden las luminarias, ¿cierto?, se empieza a mover el aparato, el sistema de lucha contra la corrupción. Y acá viene otro aspecto, ¿no? El sistema de lucha contra la corrupción, la Contraloría. ¿Dónde juega la Contraloría en la lucha contra la corrupción? Es parte de... Pero otra vez ratifico, no voy a decir enésima para no caer en expresiones exageradas, pero nosotros tenemos, dime un caso, y probablemente porque el control es posterior y selectivo, no lo hemos visto, pero los grandes casos sí hemos estado. Pero ¿qué es lo que dice Fuad? Que la Contraloría sí advirtió sobre sospechas de corrupción. En algunos casos incluso presentó la denuncia penal. Entonces, ¿qué falló el Ministerio Público? Vamos a hablar un solo caso y después te contesto la pregunta. El gasoducto fue presentado en el Ministerio Público, denuncia penal por el caso del gasoducto el 15 de noviembre de 2015.
Y acá tengo la relación de todas las denuncias que hemos hecho, Néstor Gambetta, las IRSAs, etc. ¿Qué es lo que falló? Decisión política, mi estimado Nicolás. Decisión política. Se requiere un país con las instituciones. Claro, pero ¿qué hace si la gente que está en el gobierno es la gente interesada y beneficiaria en algunos casos de esa mediadora? Mira, Alan García acaba de tuitear: para remate, parece que han nombrado contralor a alguien imputado en delito contra la administración pública. ¿Es cierto?, pregunta Alan García. Nosotros lo hemos dicho el día de ayer. Hay un proceso, y de eso vamos a hablar más adelante, porque, ya que Edgar Alarcón vendía o no vendía carros, que favoreció o no favoreció, lo que quieran, pero si Edgar Alarcón, en esas benditas reuniones cuyos audios hemos escuchado, decía chicheñó y chinchero va, el señor Edgar Alarcón, y lo firmo, estaría en este momento en la Contraloría bien sentadito. A él lo sacaron porque malogró el pastel para alguna gente que quería que se hiciera la adenda de chinchero, que siguiera adelante sin condiciones lo de Talara, es decir, todos estos megaproyectos sobrevaluados, como el Metro 2, siguieran adelante. Es decir, como el Contralor dice no, entonces el Contralor tiene que salir. Entonces, ¿qué se pretende? Poner a un Contralor que sea incondicional del gobierno. Ahora, hay un problema con el señor Schack, del que vamos a hablar más adelante. Hay un juicio que empieza el 1 de agosto, donde él está como imputado por haber perjudicado los intereses del Estado. A pesar que... él ha dicho que era testigo. No, señor, no es testigo. La comisión que ha evaluado, que presentó su informe el día de ayer, mencionó que estaba como testigo, pero eso tiene que verlo en detalle. O sea, mira, yo tengo los documentos, no está como testigo. En ningún momento dicen testigo, ¿no? Mira, la Contraloría es una entidad que es la responsable de manejar los pesos y contrapesos en una democracia. En la medida que tengamos una Contraloría sujeta vamos a decirlo de otra manera. En la medida que el Poder Ejecutivo... Está buscando la manera de ser elegante, fútbol, no se puede ser elegante a estas alturas. No, al contrario, en absoluto. No, la corrupción ha aumentado sostenidamente, se ha sistematizado permanentemente porque no ha habido decisión política para enfrentarla. Porque la corrupción es un problema, igual que la seguridad ciudadana, igual que la salud y la educación. Claro, pero por ejemplo, en el caso de la Contraloría, ¿qué cosa requiere? Es una Contraloría que sea realmente independiente, que tenga sus propios recursos y que sea una Contraloría en la que no ocurre esta cosa absurda, donde los que ejercen el control sean pagados por los controlados. Todo lo que has dicho, sigue pasando hoy? Todo lo que has dicho no sirve. En la medida que el Ministerio Público y el Poder Judicial no acompañen el proceso. Es decir, por más eficiente, le das recursos a la Contraloría, es independiente, la Contraloría denuncia, pero si no funciona el sistema... Si el Poder Ejecutivo no asume su responsabilidad del control preventivo, porque la primera barrera del control es el gestor. He dicho, la primera barrera del control preventivo es el que le dan el dinero para administrarlo. O vamos a esperar que venga la Contraloría con los 1.500 auditores que tiene para supervisar 1,5 millones de funcionarios públicos con 1.500. O sea, no alcanza para poner uno acá al lado de cada funcionario público. Por lo tanto, el problema no es pero ahí tienes la importancia de los procuradores y de una procuraduría independiente. Y no te puede ocurrir lo que está ocurriendo por segunda vez en relativamente poco tiempo, es decir, cuando la señora Vilcatoma le pregunta al por el señor Dirceu Valverde, para recordar quién es, porque es un personaje muy importante en la lucha contra la corrupción en el Perú. Era funcionario del gobierno regional de Ancash, gobierno en el cual Odebrecht tiene la obra más importante, la de mayor presupuesto. Entonces, el señor sale en medio de un escándalo por signos exteriores de riqueza y termina trabajando en Odebrecht. Entonces, la doctora Vilcatoma le pregunta a Odebrecht, oigan, ¿por qué Dirceu Valverde pasó del gobierno regional a trabajar con ustedes? ¿Qué funciones cumple? Y quien le contesta es Daniel Figalo, el ministro de Justicia del Perú, y le dice, Odebrecht, no te metas con Odebrecht, que pone y saca presidentes en América Latina, y la echan ahí en Vilcatoma. Eso fue una cosa vergonzosa, y ahora nos vuelve a pasar lo mismo. Es decir, la procuradora considera que las cosas no se están haciendo bien desde la perspectiva del interés del Estado, no del gobierno. Y lo que hacen es echarla a ella y a la jefa de la procuradora. No puede ser. Es que las instituciones tutelares que tienen que ver con funciones técnicas
y relacionadas con la lucha contra la corrupción tienen que tener un alto nivel de independencia. El proyecto de tener una procuraduría independiente creo que quedó al 75% de cerrarse. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora... Bueno, pero si, mira, Fuad, si en este momento las procuradurías fueran independientes, al señor Pedro Pablo Kuczynski, a la ministra Marisol, a los señores Dioder o a quien fuera, le podría no gustar y no podrían hacer nada, porque la Procuraduría sería independiente del poder político y no podrían echarlos como están haciendo ahora. En la medida que la investigación y los hechos empiecen a conocerse, yo creo que el Congreso va a hacer un análisis apropiado para entender en detalle, porque realmente todos nos hemos quedado de una manera sorprendidos por la noticia de anoche, ¿cierto? O sea, no, pero además no puede ocurrir que Marisol Pérez Tella diga ha renunciado cuando no ha renunciado. Lo que ha ocurrido es que Marisol Pérez Tella le ha dicho a Julia Príncipe hay que echar a Catherine Ampuero y Julia Príncipe le ha dicho yo no la voy a echar y yo soy la responsable de ella. Y han pasado por encima de ella y ha pasado por encima de sus atribuciones y la publicación ratifica del día de hoy que ella no renunció sino que la están sacando. Entonces no puede la ministra mentir como ha hecho ayer, porque lo de ayer ha sido mentira. O sea, hay una diferencia bien grande entre que renuncies y que te saquen, ¿no? Estamos ante una situación que requiere un análisis profundo con el propósito de saber la verdad. Tenemos un país en donde la corrupción, a través de, no te voy a decir más que, o sea, el efecto de lavajato, los brasileros que coparon con la corrupción en Latinoamérica, pues todavía no sabemos toda la historia del resto de los países, ha hecho que se corrompan, que los valores empiecen a descuidarse y estos son los resultados, en donde ya no se distingue entre lo que es correcto e incorrecto. O sea, la honestidad, la palabra honestidad, como que no está en el vocabulario. Y se tiene que retomar de una u otra manera. Pero por eso, o sea, tú dices, ya, hay que tomar medidas con respecto a la independencia y los recursos de la Contraloría para que no ocurra la cosa absurda de que los controladores son pagados por los que deben ser controlados. Que, para empezar, la situación más absurda del mundo. Hay que tener una Procuraduría independiente del poder político para que no te pase lo que está pasando ahora. ¿No es cierto? ¿Y qué más tiene que ocurrir según tú? ¿La voluntad política? Te voy a mencionar. El que maneja recursos no puede administrar la propia justicia, ¿no es cierto? No puede administrar la sanción. Es más, cuando nosotros vimos que las sanciones administrativas estaban en poder de los ministerios y de los gobiernos regionales, cuando alguien cometía una falta de muy grave a grave, la administraba la institución. Por eso no hay independencia, por eso no hay ningún tipo de sanción. Ahora la Contraloría capturó o le dieron la facultad para sancionar, le dieron la facultad para tener mayor independencia, trasladándole las oficinas de control institucional que tanto mencionas y que es un tema pendiente porque no le dieron el presupuesto. Entonces, decisión política para crear la institución de transparencia. O sea, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas se ha quedado, digamos, así flotando. Yo le recomiendo, ¿te acuerdas del informe de integridad presidencial que lideró Eduardo Bea, nuestro amigo Eduardo Bea? Yo creo que hay que retomar nuevamente ese documento. Hay varias cosas que están haciendo. Lo que pasa es que ahí está la lista. Pero, escúchame, es igual que el acuerdo nacional, o sea, son... No, me refiero, hay que aplicarlo. O sea, son papeles llenos de letras, compromisos que nadie... Parece una broma. Pero hay que liderar a alguien. Alguien tiene que asumir el reto. O sea, pero si de los que están sentados en la mesa, la mitad deberían estar siendo investigados por presunción de corrupción. Esa es una foto que hay que revisar. Dice, vamos a luchar contra la corrupción, pero si la mitad están implicados. Hay que, otra vez, detesto la palabra hay que, pero sí, falta asumir un liderazgo en la lucha contra la corrupción. Ahora, si no es el presidente de la República, que lo delee una persona. Ahora, sinceramente, yo quisiera tu juicio. Yo tengo la impresión, y creo no equivocarme, que si el señor Edgar Alarcón, en esas benditas reuniones cuyos audios hemos escuchado todos, decía sí, es decir, aceptaba lo que le estaban proponiendo, que es hacerse el baboso con respecto a estos megaproyectos, porque eso era lo que le estaban pidiendo. O sea, Martín Vizcarra decía, ya sabemos que tú eres contralor, o sea, no puedes simplemente decir sí, porque se vería mal. Entonces, haz la finta y de ahí ya los proyectos siguen para adelante. Entonces, como él no acepta, se lo vuelan y ahí aparece que
que si tenía carros, o sea, todos los defectos. A ver, vamos. Pero si no lo hubiera hecho, es decir, si él pasaba por el aro en esas reuniones, yo te aseguro que seguiría sentado ahí. Una si un contralor una vez cede ante una presión política, no voy a decir la palabra porque estamos en público, pero la Contraloría se hunde. Porque la Contraloría debe y será siempre apolítica. Porque no puedes recibir ningún tipo de presión por ningún tipo de lado. Es más, retomando una frase que le escuché a Nelson Schack ayer, que no le pareció correcto estar discutiendo un informe, ¿no es cierto? Los informes no se discuten. O sea, puedes recibir algún comentario, como bien digo, no estoy tratando de hacer una alusión a su designación, pero eso es correcto, los informes que los vas a discutir con el auditado. Pero por eso es tan importante, claro. Los hallazgos, Ya, pero déjame regresar con el tema. Quien lo saca es el Congreso. Ojo, no lo saca la persona con quien tú estás mencionando que tuvo la conversación. O sea, yo creo que hay que darle un análisis mayor. No digo que... Claro, es igual. Ahora, a mí me preocupa el tema de Nelson Schack ahora. Y yo no lo conozco, no tengo ningún juicio de ninguna naturaleza. Yo sé que, por lo menos como catedrático, como maestro de gestión pública, o sea, hay mucha gente que lo reconoce, ¿no? Por su experiencia, etcétera. Pero tiene un tema, tiene un proceso judicial en marcha por haber perjudicado al Estado, que no se ha definido todavía en qué va a terminar. Él ha solicitado el sobreseimiento y todo eso va a ser revisado a partir del 1 de agosto. En ningún momento fue testigo. Entonces, eso es una espada de Damocles, pues, sobre el Contralor. Es una espada de Damocles. O sea, tienes al Contralor agarrado de donde ya sabemos para, ¿no es cierto?, ajustar cuando sea necesario. Vamos. Entonces, eso me parece peligrosísimo. Entonces, mejor aclarar el asunto ahora, antes de que juramente el día lunes, a que eso sea usado contra él después. Porque eso le va a hacer daño a la Contraloría. Dos cosas que te puedo decir al respecto. Primero, que Nelson Schack es un buen profesional y todo el mundo reconoce su trayectoria en la gestión pública. Ha trabajado para la cooperación internacional. Es reputado en el sistema, en el Poder Ejecutivo y en donde ha trabajado, en el Poder Judicial. El caso que se menciona tiene que aclararse. O sea, por el bien de la Contraloría tiene que aclararse lo más pronto posible. A ver. Los hechos son, ahorita ya está designado. Ok, que la pregunta que hay que hacerle a... O sea, ¿qué pasa si el 1 de agosto esa es la pregunta, se decide que el señor está implicado? Esa es la pregunta que hay que hacer. No, en un proceso judicial. Pues fíjate, a Alarcón se le sacó sin que tuviera un proceso judicial abierto, porque no había juicio contra él. Acá tienes un juicio, ya te van a decir son 78.000 soles en uno de los casos. La ley habla de falta grave, pues, ¿no? O sea, el Contralor tiene que no solamente estar sentenciado. Esa es una posición que no solamente, como los gobiernos regionales, alcaldes, que tienen ciertas prerrogativas, tienen que estar sentenciados para sacarlo. En la Contraloría no. En la Contraloría tiene que estar por encima del bien y del mal, y eso pasa por no tener faltas administrativas tampoco, ¿no? Imagínate un Contralor que anda jugando pelota todo el día, por decirte alguna estupidez. No puede ser Contralor. Tenemos que terminar. Ha estado con nosotros Fuad Curi, ex Contralor General de la República. Tu conclusión, Fuad Curi, dame un titular. O sea, si el gobierno no se compra la lucha contra la corrupción, esto va a seguir... Yo diría otro. La corrupción está siendo muy rentable en este país y lo que tenemos que ponerle es costo. Aumentarle el costo al corrupto, y eso es meterlos presos. Ese es el primer o como los chinos, fusilarlos. Bueno, medida, como no se puede... Depende, no a todos, a los ministros y a los presidentes. Si tú sabes Paredón. el daño que le afecta a los más pobres la corrupción. O sea, yo me he paseado durante los 7 años que estuve en la Contraloría, me he paseado por todo el Perú. Y la gente sufría por falta de agua, sufría por la falta de obras, etcétera. ¿Y por qué? Porque la plata no llegaba. El otro concepto es que sí, pues hay que asumir el liderazgo. Tenemos que tener una cara visible en la lucha contra la corrupción a nivel nacional. Y yo creo que la Contraloría es parte de un sistema. Vamos, por eso, y para terminar, ¿te acuerdas el convenio que se hizo con el gobierno, con el Poder Judicial y el Ministerio Público? Ya, bueno, mira lo que dice Alan García, dice lo de la autodestrucción, ¿no? Qué cosa loca. Alan García dice: el gobierno ha pulsado el botón de autodestrucción. El premier y la ministra son responsables de dinamitar hacia el presidente. Y Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que está seguro que la ministra actuó bien. Eso, la salida del príncipe de Ampuero, es un tema del Ministerio de Justicia. Yo estoy seguro de que la ministra actuó bien, dice Pedro Pablo Kuczynski. Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Muchas gracias a Fuad Curi por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa y vamos a regresar con Hugo Alache, representante de los acreedores de Odebrecht, a los que Odebrecht dejó sembrados, ¿no? Para ver qué es lo que pasa y qué es lo que piensan ellos sobre este asunto de la salida de las procuradoras y la discusión que se ha generado sobre si puede o no puede vender, porque además hay una versión bien particular, ¿eh? ¿Quién quiere comprar Olmos? Gloria. El grupo Gloria, de eso vamos a hablar tras la pausa. ¿Eh? Bien interesante lo que traemos. Regresamos. Es el nuestro. Estamos con Hugo Alache, el representante de los acreedores, de los perjudicados, de los proveedores de Odebrecht. Pero yo quisiera, antes de seguir adelante, mira, me ha dejado Fuad Curi una información increíble, de todo lo que la Contraloría había hecho en relación a los proyectos de los brasileños. Fíjense ustedes, en los proyectos ejecutados por Andrade Gutiérrez, en el caso, por ejemplo, de casos relevantes, en el gasoducto norperuano, lo que dice la Contraloría es que el año 2014 es que, porque se revisó finalmente se entregó el informe en agosto del 2015, dice que el perjuicio económico por el gasoducto ha sido de 136 millones de dólares y plantea una denuncia penal y administrativa. En el metro, en la línea 1, dice que el perjuicio es de 111 millones de dólares y plantea que en relación al metro 1, en la línea 1 del metro, debe haber también una denuncia penal, civil y administrativa. En la carretera Chacas, que es la carretera escandalosa esta de Ancash, ¿no? El perjuicio económico son 58 millones de soles, casi 20 millones de dólares. Y dice también que debe haber responsabilidad penal, civil y administrativa. En el caso de la avenida Gambetta, en el Callao, dice que el perjuicio económico es de 55 millones de soles. Igual debe haber sanción penal. En el caso del proyecto Alto Piura, 40 millones de perjuicio para el Estado, denuncia penal y administrativa. En el caso del interceptor norte, del colector del Callao, hecha también por Odebrecht, dice que el perjuicio económico ha sido de 12 millones de soles y que debe haber responsabilidad civil y administrativa en este caso. O sea, me canso. En el Hospital Lorena, lo dice la Contraloría del año 2013, porque revisan la gestión del 2013 y lo procesan el 2014 y la terminan el 2015. Dicen que el perjuicio económico ha sido de por lo menos 5 millones de soles y que hay responsabilidad penal. La pregunta es, si la Contraloría estaba diciendo esto desde hace 3, 4 años en algunos casos, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué no pasó nada? Buena pregunta. ¿Quién estaba en el Ministerio Público? ¿Quién estaba en ese momento en el Ministerio Público? Don Hugo Alache, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Aníbal? Bueno, tremenda controversia la que se ha armado, ¿no? Es increíble lo que está sucediendo. Sí, si se acerca más al micro, Hugo, se lo voy a agradecer. Es increíble lo que está sucediendo y nuevamente vuelvo a reiterar que los únicos perjudicados directamente somos los proveedores, los que hemos invertido nuestro dinero y no nos lo devuelven. Claro, porque el sistema es perverso, ¿no es cierto? Ellos ganan, o sea, por ejemplo, en el caso de Rutas de Lima, ¿no? Así es. Gana la licitación Odebrecht, subcontrata o contrata a Odebrecht Ingenieros, que son ellos mismos. Es decir, ellos ganan la licitación y ellos se contratan a sí mismos. Y Odebrecht Ingenieros, a su vez, contrata a proveedores peruanos que ponen de su bolsillo billete, maquinaria, personal, etcétera, hacen la obra y a la hora de la crisis simplemente Odebrecht no se acuerda, no sabe, no está, regresen otro día. ¿Cuánto le deben, Hugo, en este momento a los proveedores? La deuda era 37 millones de soles, ahora han hecho una cuenta de 5 millones de soles y estamos en 32, 33 millones de soles. Que para los pequeños empresarios es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? En algunos somos casos. 247 proveedores, de los cuales ya 160 los bancos les han ejecutado sus garantías. Todos estamos en O sea, los han embargado, les han quitado lo que tienen, les han cerrado las cuentas. Es una situación muy lamentable, ¿no? Y acá no solamente es el decreto de urgencia, es la procuradora, también interviene la SUNAT. La SUNAT ha intervenido en las cuentas con las cuales nos pagaban el dinero.
Tienen intervenido 50 millones de soles, con lo cual es suficiente para que nos paguen a nosotros, que nos deben ahorita un saldo de 33 millones. Es decir, la SUNAT ha embargado lo que le deben, ha recibido maquinaria, ¿no es cierto?, como garantía, y se ha quedado con la maquinaria y con los 50 millones de soles. Es una maravilla. Es algo, una de esas cosas que solo ocurren acá. Qué gusto ahora, que recuerdes eso, ¿no? Ahora, pero Hugo, hay una discusión que a mí me parece razonablemente planteada por Catherine Ampuero, en el sentido de garantizar la defensa de los intereses del Estado en todo este procedimiento, donde lo que da la sensación es que no hay una estrategia, ¿no?, por parte del Estado de cómo enfrentar la situación. Es decir, ¿qué vamos a hacer con un montón de obras que están paradas, ¿no es cierto?, y que son un patrimonio y que están generando además una serie de dificultades no solo a los proveedores, sino son obras que son necesarias de terminar? Entonces, ¿cuál debería ser la política? ¿Hacer una intervención judicial? ¿Declarar administraciones judiciales y tomar el control de las empresas de hacer que sigan operando? Bueno, esa es una decisión que la tiene que tomar el Estado. Pero a veces hay cosas que no son ciertas, ¿no? Aquí la procuradora, al solicitar que se prohíba la venta de olmos, está sobrepasando el decreto de urgencia 003, el cual dice claramente que es para cautelar el pago de reparación civil al Estado. Fue dado, y el pago de los acreedores. Entonces, esa ley se dio, es una ley. Y yo creo que como todos los peruanos, todas las instituciones públicas, no pueden sobrepasar la ley. La reparación civil al Estado está regulada por el decreto de urgencia. Ya, pero la pregunta es, ¿cuál es el monto de la reparación civil? Es ella la que tiene que fijarlo. ¿No sabías eso? Claro, es la procuradora la que tiene... Claro, pero el problema es que la procuradora requiere información del Ministerio Público, el Ministerio Público no se lo da porque la negociación con Odebrecht es secreta. No, pues tampoco no es así. Tiene que tener un estimado porque la venta de olmos que está aprobada por el gobierno regional de Lambayeque. No es que no se ¿Quién está comprando? Se dice que el grupo Gloria es el que está comprando. No, el que compra olmos es un grupo de Canadá que es Brookfield. Pero Brookfield es de Odebrecht. No sabría decirte. Bueno, es el mismo que ha comprado Rutas de Lima, ¿no? Que dice que no tiene nada. Es Odebrecht que le compra a Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces, ellos han acordado comprar olmos. El gobierno regional de Lambayeque, que es el que ha otorgado la concesión, aceptó la compra en base al decreto 003. Todo ese dinero que ingrese de la compra va a un fideicomiso. No hay compra, todas las compras pasan a través del Ministerio de Justicia. No es una compra de empresa a empresa. Tiene que ser aprobada por el Ministerio de Justicia. El Ministerio, en base al 003, regula y todo el dinero pasa a un fideicomiso. Y ese ministerio le pregunta a la procuradora de ese dinero que está ingresando, cuánto tiene que retener para el pago de la reparación civil. No es arbitrario. Es la procuradora la que tiene que decir de ese dinero que está ingresando. ¿Y qué pasa con la diferencia? ¿Se la puede llevar Odebrecht? Hay un dinero que es reparación del Estado, para cautelar la reparación civil del Estado. La otra parte es para la SUNAT y la otra parte es para pago de proveedores. Por eso la ley dice cautelar la reparación civil del Estado y que no se rompa la cadena de pago. La cadena de pago somos nosotros los proveedores. O sea, ¿qué cosa es lo que dice Hugo? Que se equivoca la procuradora cuando dice que no se puede vender Odebrecht y que debió permitirse la venta de Odebrecht. No. La venta, perdón, de olmos. De olmos. Pero si está regulada, la venta de olmos está regulada por el decreto de urgencia. Se ha cumplido estrictamente con la aceptación del gobierno regional, que se venda. El Ministerio de Justicia tiene toda la documentación, ya está el comprador. Yo te hablo a nivel de proveedores que de ahí nos va a tocar algo de dinero para el pago de nuestra deuda, que son 40.000 trabajadores, 40.000 familias, las que no se le paga hace 6 meses. Entonces, en el fondo somos los únicos perjudicados. Si antes estábamos perjudicados porque no sabemos cuánto nos va a tocar del tema de la venta de olmos, ahora estamos, pero había una esperanza de que por ahí nos iba a tocar algo. Claro, porque lo que ha hecho, aunque ha sido meses atrás, es decir, lo que ha hecho Odebrecht antes del decreto es vender su participación. Primero lo hizo con el gasoducto, ¿no es cierto?, antes de que se liquidara, y luego ha vendido su participación en Rutas de Lima, además por una fortuna, ¿no?
¿Cuándo? ¿500 millones? ¿Es verdad eso? No te puedo dar razón. Pero yo te puedo hablar a partir del mes de los primeros días de febrero que salió el decreto de urgencia, porque hasta enero no hemos tenido problemas con el pago. Tenemos trabajando más de un año, año y medio con Odebrecht, y los cumplimientos de pago han sido normales. Pero a partir de este bendito decreto de urgencia se paralizó todo. La SUNAT interminal, del escándalo que hubo, que no estamos de acuerdo en que tiene que sancionarse a corruptos como corruptores. Pero ellos están felices. Los únicos que sufrimos las consecuencias porque hemos invertido el dinero somos nosotros los proveedores. Al paralizar la venta de Olmos, ya no tenemos esperanzas de que nos paguen de nada. Confiamos en el decreto de urgencia, porque es una ley. Ahora, ¿y por qué esta contradicción? Bueno, hay que plantearle el interrogante a Catherine Ampuero. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con ella. Pero, ¿por qué la objeción de Catherine Ampuero a esta compra? ¿Por qué? O sea, ella lo que reclama es la defensa del interés del Estado y considera que en esta operación no está garantizado el interés del Estado. Pero yo no le entiendo, a veces no le entiendo, pero quisiera que veas cuál es el fin del decreto 003, cautelar los intereses de la reparación civil del Estado. Entonces muchas veces se dice cosas y no se conocen, ¿no? Pero el decreto de urgencia te regula que no se puede efectuar ninguna venta si no es a través del Ministerio de Justicia, el que ordena, regula y recibe el dinero y lo traslada pues al fideicomiso. Entonces, eso está regulado. O sea que, ¿quién es el que regula? ¿Quién cautela? El decreto de urgencia. Ahora, pero ¿cómo se debería manejar esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se debería manejar esto en relación a obras como el Puente del Derby, donde ustedes han sido afectados, por ejemplo, directamente, ¿no es cierto? O con respecto a la ampliación de la ruta de Ramiro Prialé y otras obras que están paradas y no solamente implican un perjuicio económico, sino implican un perjuicio para la sociedad porque es una obra de interés. Claro. ¿Cómo se debería resolver esto? ¿Cuál debería ser el procedimiento? Desde nuestro punto de vista, que se sancione a los infractores, a los corruptos y corruptores, pero que las obras deben continuar porque los corruptores y los corruptos son personas, no es la empresa en sí. Se debe sancionar y a la mayor brevedad traerlos a los que han cometido la irregularidad, sancionarlos, pero los trabajos deben continuar como están continuando en todas partes donde Odebrecht ha hecho estos actos de corrupción. Se castiga, se sanciona a los infractores, pero, pero digamos, en el caso de Olmos hay una discusión sobre si se debe permitir o no la venta e incluso supervisar a quién, ¿no? Porque puede haber procedimientos encubiertos, ¿no es cierto?, de Odebrecht de transferirse a sí mismo para ahí transferirlo a terceros, ¿no? Ahora, el tema es, o sea, una estrategia más global que no sea simplemente esta. O sea, ¿qué te haces con las obras paradas? O sea, no es la administración judicial, como se ha hecho en situaciones anteriores, una solución. Sí, ayer no sé qué, creo que era Philip Batres que hablaba de la alianza y hubo, o sea, cuando tienes que es un conflicto con la SUNAT, no es un tema, ¿no es cierto?, estrictamente de corrupción. Pero ¿por qué no puedes nombrar a administraciones judiciales mientras el proceso? Pero porque para eso tendrías que incluir a las empresas. Y lo que está reclamando Catherine Ampuero es que o sea, la mayor parte de las empresas, parte del grupo Odebrecht, no han sido incorporadas en el proceso, no han sido incorporadas las empresas consorciadas a Odebrecht, que algunas de ellas incluso han sido explícitamente señaladas como copartícipes en la corrupción, en el pago de coima. Habría que preguntar quién es el que no la está incluyendo. ¿Es el juez? ¿Es el fiscal? Es el Ministerio Público hasta ahora. ¿Es el Ministerio Público? ¿Quién no la está incluyendo? Porque deberían estar incluidas todas las empresas que han participado en este tema, llámese la acción directa como empresa o en consorcio, todos deberían estar incluidos. Pero son temas diferentes que hay entidades que han debido hacer estas acciones. Y yo coincido contigo que una alternativa sería una administración. Y para que las obras continúen. Porque los perjudicados son los proveedores, las empresas peruanas que han dejado de trabajar. Si nosotros nomás que somos pequeños tenemos 40.000 trabajadores, que son 40.000 familias sin paga y que no pueden trabajar, entonces si sumamos todo, porque todas las obras están paralizadas en el Perú, no solamente la de Odebrecht, todas las obras están paralizadas, no se ven obras. Entonces, el tema social es muy fuerte.
Claro, no solamente son 40.000. Porque además acá hay una son discusión mucho de más. fondo si tú le reconoces el derecho. Es decir, si tú acreditas que en el caso de Olmos se pagó comisiones ilegales, ¿por qué le vas a reconocer a Odebrecht el derecho a que venda? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no anulas el contrato y más bien los penalizas por haber cometido, ¿no es cierto?, violado las normas más elementales ¿no es cierto?, de la moralidad en la contratación con el Estado peruano. Claro, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil O para sea, ¿por qué? nosotros, porque ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué tienes tú que aceptar que ellos tienen derecho a vender una concesión de una obra por las cuales pagaron una comisión ilegal? ¿No es cierto? Por ejemplo, ahí te diría lo que dice este Perdieron decreto. ustedes el derecho y ustedes nos deben, nosotros no le debemos a ustedes. Ya, entonces, ¿quién hace esa acción? ¿Quién debería hacer esa acción? ¿Quién no debería de pagar? Bueno, a pero es nosotros? lo que está reclamando ¿Cómo se recupera? pero es lo que está reclamando la Procuraduría. Pero, ¿cómo se o sea, en ese sentido, lo que acaba de hablar Fuad Kouri, ¿no? Que el Estado debería ser proactivo sobre esto, ¿no? Debería tener la iniciativa política. Acá entonces, si entramos en ese tema, estamos en un círculo, no salimos, porque este decreto es para pagar la reparación civil al Estado. ¿Quién le paga? ¿Cómo se cobra el Estado la reparación civil? Vendiendo. No hay otra forma. Porque el Estado no va a continuar con la obra como Estado, porque ¿cómo recupera? Una reparación civil no. La reparación civil se recupera con venta. Hugo, yo te Entonces, ¿cómo se agradecería que nos acompañes a escuchar lo que dice la gente en las redes sociales. Judy Rodríguez nos tiene la respuesta. ¿Qué dice la gente en las redes, en el Twitter y en el Facebook sobre el despido de Katherine Ampuero y Julia Príncipe, ¿no? Buenos días, Nicolás. Buenos días. Bien, a la mesa de conducción. Katherine Ampuero ha estado hoy y ha dicho que Odebrecht quiere pagar de reparación civil 60 millones de dólares, cifra mucho menor que en Estados Unidos, que asciende a los 90 aproximadamente. Eso fue la primicia que dio en Radio Exitosa. Por otro lado, la exclusiva entrevista a Radio Exitosa. ¿Qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales sobre el despido de la procuradora y la presidenta? Julia Príncipe dice: el colmo, la ineficiente Pinocha, ministra de Justicia, Marisol Perestillo, quiso sorprender a la opinión pública anunciando, dice, por RPP la renuncia de las procuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero. Eduardo Bulnes nos dice: creo que las cartas están en la mesa para pedir la vacancia del PPK de forma definitiva. Lore Castic nos dice: saquen a PPK y a su gente, con tanta ineficiencia solo nos muestran los desesperados que están por el caso Odebrecht. ¿Por qué será? La respuesta es clara: abuso de autoridad, falta de ética. Igual que en Brasil dice impeachment para PPK. Por otro lado, vamos a ver qué opinan nuestros seguidores en el Twitter. ¿Qué opina? A ver, José Antonio de Amat nos dice: Perestillo puede poner jueces, procuradores, fiscales, etc. a su antojo y su conveniencia. ¿Esto es democracia? Fuera Perestillo, vacancia. Menciona: Álvaro dice, PPK hace lo que sea por sus amigos, símbolo de dólar. Carlos Ortiz Pereda nos dice simple: Pepe cómico, no quiere que lo investiguen y quiere que siga la corrupción a través de Odebrecht. José nos dice: una vergüenza más y sobre todo del gobierno lobista. Marisol afuera por mentirle al país. Y por último, Nicolás, para regresar a la mesa de conducción, Gavino nos dice: mi opinión es que tienen que estar sujetos y no independientes, como dice la flamante ministra de la hipocresía, Marisol Perestillo. Muchas gracias, Judy. Claro, lo que le ha hecho mucho daño a Marisol Perestillo es salir a decir una cosa que no era cierta. O sea, ha renunciado Julia Príncipe, no ha renunciado. Estoy echando a Julia Príncipe, es lo que debió decir, porque no aceptó sacar a Katherine Ampuero. Ahora, eso nos lleva otra vez a la discusión del bendito tema del acuerdo que se está haciendo con Odebrecht. Porque ¿qué compromisos se han hecho con Odebrecht? ¿No es cierto? O sea, ¿qué se les ha ofrecido? O sea, no puede ser que a estas alturas no sepamos de qué se trata. Ya, que no lo sepa ni siquiera la procuradora que defiende los intereses del Estado, ¿no? Este es un tema que tiene pues que aclararlo el Ministerio Público, porque son los poderes del Estado los que están imbuidos en este tema. Que hay condiciones y condiciones, porque ahora si el señor Barata ya no quiere hablar, entonces ¿qué se debe hacer? ¿Se debe quedar ahí estancado el tema de la investigación? Claro, pero a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, porque yo confieso que conocí algunos, pero no todos estos casos, pero lo que ha entregado el Fuad Kouri hace unos minutos, acá a la producción, es un reporte de la Contraloría sobre su intervención con respecto a las empresas brasileñas entre el 2004 y el 2015. Son 11 años revisados. Y acá está lleno de reportes sobre el daño causado al Estado y la necesidad de hacer procesos penales, ¿no? O sea, está todo acá, hasta el bypass de 28 de julio, que es el último, donde dice que el perjuicio, ¿no?,
O sea, acá también, ¿dónde está el final? No encuentro el final de esto. ¿No? Nicolás, Hay, muchas o veces- sea, hay expedientes sobre todo. O sea, acá en realidad había elementos con la información que estaba proveyendo la Contraloría para abrir procesos penales y no se abrieron. Pero el asunto es de que cuando la Contraloría hace una denuncia, tiene que hacer un seguimiento. Porque muy fácil es decir, ahora, en este momento, Claro. ahora, 20, ya en el mes de julio, oye, yo en ese tiempo presenté, pero lo presentaste. ¿Le has hecho un seguimiento? ¿Qué has logrado con alguna de estas cosas? ¿Has presentado reclamos? ¿Has apelado? ¿Has investigado? ¿Has declarado? No. Se hizo para cubrirse, me imagino yo, y se dejó ahí. Si tú no tomas una acción sobre lo que estás descubriendo, quedamos siempre igual, porque siempre es, yo hice, yo lo dije, pero si tenías la autoridad, ¿has hecho el seguimiento? Claro, pero ahora regresando al punto crítico, ¿no? O sea, no podemos tener un doble discurso. Es decir, por un lado, necesitamos una procuraduría independiente que defienda el interés del Estado y que no dependa ni esté sometida al poder político, y en el momento que hay un conflicto, uno simplemente se barre con toda la gente que, digamos, crítica de la... Eso no lo puedes hacer. Yo estoy Eso de no acuerdo. lo puedes hacer. Estoy O de sea, acuerdo. alguna otra forma de manejar el asunto puede hacer que no sea la intervención política sobre la Procuraduría, que es lo que ha pasado. Yo estoy de acuerdo con esa opinión, estoy de acuerdo. Entonces lo que tiene que haber acá, además de eso, es que a la hora de elegir a una procuradora, a una autoridad que defienda los intereses del Estado, sea una persona con experiencia, para que sepa qué es lo que está pisando y no comete errores. Porque este puede haber sido un error de la procuradora, como bien lo ha reconocido la doctora Príncipe, que dice que es de forma y que no es de fondo. Bueno, nosotros los proveedores decimos, hoy sí es de fondo, está tocando lo que nos corresponde a nosotros. Entonces no es tan sencillo, no, es un tema de forma, no es de forma. Porque cuando tú sobrepasas siendo procuradora o siendo abogado, Claro, pero sobrepasas igual en se un podría decreto, trasladar la una discusión ley, de que es un asunto de cada forma, uno o sea, defiende su forma, ¿no? claro, pero Su si sitio. la responsable de Catherine Ampuero es la doctora Julia Príncipe, y si el espíritu del gobierno, que además fue el compromiso, toda la campaña electoral, Pedro Pablo Kuczynski que habló de la necesidad de instituciones independientes, de que las instituciones que controlen ¿no es cierto?, la corrupción, que velen por el interés del Estado, tienen que ser independientes. Y al primer conflicto violas la independencia de estas instituciones. Porque lo que ha pasado acá es que le han pasado por encima a Julia Príncipe. Así es. Porque la decisión en todo caso debía tomarla Julia Príncipe, y en todo caso iba a resolver cualquier problema o dificultad que hubiera dentro de las procuradurías. Pero en fin, muchas gracias a Hugo Alache por estar con nosotros. Gracias. Muy gentil. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más, vamos a conversar sobre el tema este de Nelson Schack. ¿Hay o no hay una denuncia penal? Nosotros tenemos documentos que acreditan que sí, que el 1 de agosto empieza un juicio en el que el ya nombrado procurador, que debe juramentar el día lunes, está como imputado y que tiene pendiente una resolución porque él solicitó y consiguió en una instancia el sobreseimiento. Eso no significa ser testigo. Entonces, ¿qué pasa si el 1 de agosto el señor pasa a ser directamente, ¿no es cierto?, denunciado por haber cometido delitos según el Ministerio Público y según la justicia peruana contra el Estado peruano en un incidente que hubo sobre unos DVDs adquiridos en el Poder Judicial cuando trabajaba ahí con el señor Suero, que era el gerente del Poder Judicial? Tendríamos un Contralor General de la República que tiene que ir al Poder Judicial a responder por daños supuestamente hechos contra el Estado en un conjunto de personas donde él mismo estaba implicado. ¿Qué dices, Hugo? Nicolás, quería aprovechar yo ahorita esta entrevista para, por favor, invocar a la SUNAT de que acepte nuevamente las maquinarias que Odebrecht le está entregando para levantar las cuentas. Y poder pagar a los proveedores. Y con ese dinero nos puedan, por favor, pagar a nosotros que... Ahora, por ejemplo, ¿en eso no puede intervenir la Procuraduría, que vela por el interés del Estado? Eso es lo que nosotros hemos conversado también para que nos ayuden. Sí, me dicen que tenemos que ir a la pausa, ya nos hemos pasado como 7 minutos, 5 minutos nos hemos pasado en realidad. Muchas gracias a Hugo Alache por estar con nosotros. Él es representante de los proveedores de Odebrecht, la gente que ha hecho las obras, que ha puesto de su billete y que no la ve hace 6 meses ya, ¿no? 6 meses que no la ve. En fin, vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos.
Sí, no, lamentablemente tenemos muy mala comunicación. Vamos a tratar de recuperarlo en unos minutos. Qué pena que perdimos la comunicación, porque es bien importante lo que estamos hablando. O sea, se trata de cuál es la condición de Nelson Schack en este momento, porque, o sea, se supone, y esto es bien importante, o sea, se ha destituido, o sea, no sé cuál es el nombre técnico, a Edgar Alarcón, ¿no? Porque su conducta supuestamente no correspondía a la que se requiere de un contralor. Sin embargo, él no tenía ningún proceso judicial abierto por ninguno de los temas que se le imputaron. Pero ahora estamos hablando de que el día lunes va a juramentar un contralor que tiene, bueno, yo pensé que uno, dice el doctor Humberto Abanto, que tiene 3 procesos pendientes, pero en uno de ellos, que es el de la compra de los 1000 DVDs, cuando él trabajaba en el año 2007 en el Poder Judicial, que es una denuncia por peculado, se va a decidir si su condición se mantiene como sobreseída, que no sabemos cuáles son los argumentos por los cuales esto pudo determinarse en algún momento, o si él está imputado y por lo tanto pasa a la condición de denunciado. O sea, tendríamos la situación absurda de elegir un contralor que a la semana siguiente tiene un proceso contra el Estado peruano, lo cual me imagino que es incompatible. Entonces, esto debió resolverse antes. O sea, yo no estoy afirmando para nada que sea culpable o inocente. El problema es que esto es una realidad, esto es información. Es más, me acaba de llegar un último dato que quiero compartirlo con ustedes, que dice que el 1 de agosto va a haber una audiencia. La jueza que va a ver este caso es la jueza Magali Blanco Suero. En esta audiencia va a estar como testigo Eloy Espinosa, que es actual miembro del Tribunal Constitucional, que fue jefe del gabinete de asesores en esos días. Él sí está como testigo en este proceso, pero no es la misma condición del señor Nelson Schack Yalta. No es la misma condición. Él no está como testigo, aparece como imputado. Complicada la situación, y sinceramente sería importante que tengamos una información más precisa sobre este tema. Está con nosotros el doctor Marco Fernando Serna Bazán. He dicho su nombre completo y correcto. Así es, mi querido Nicolás Lucar. Nos encontramos nuevamente. Él es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bienvenido. Muchas gracias, estimado señor Lucar. Un gusto siempre estar en su programa. Yo quisiera, antes de ir al tema que nos ha traído, ahora Fuad Curi ha dicho, el ex contralor, de que lo que falló en estos últimos años no fue la Contraloría, sino el resto del sistema, que no funcionó ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial en relación al tema de la corrupción, y que si no funcionan no hay nada que hacer, aparte de la decisión política, ¿no?, que él reclama de parte de las autoridades del gobierno central. Bueno, el sistema de justicia, interrelación de varias instituciones que tenemos que ver con el tema de justicia. Si usted habla de corrupción, cada uno tiene su ámbito de funciones, pero si estamos hablando de prevenir actos que la administración pública, municipalidad, gobierno regional, no sucedan actos que después van a significar apropiación del patrimonio público, hay instituciones del Estado que sin duda vinculadas con el sistema de justicia, Fiscalía o Poder Judicial, tienen la función particular de prevenir que esos mecanismos de corrupción operen y se concreten. Entonces, si uno ve que delante de uno pasa pues un elefante, evidentemente no lo quiere ver o no tiene la capacidad para ver qué es lo que está sucediendo frente a uno. Y claro, si estamos hablando que en la administración pública, municipalidad, gobierno regional, no se sustraiga pues 1.000, 2.000, sino cientos de miles de soles o de millones de soles. Millones, claro. Entonces, evidentemente, algo está fallando ahí. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hay que ajustar o qué es lo que está fallando? Las instituciones del Estado que vinculadas o siendo parte del sistema de justicia tienen la función específica de prevenir, porque la Contraloría, entiendo yo, y ya esto lo digo ciertamente a título de opinión, es que la función específica es pues prevenir, pero también, claro está, sancionar.
Claro, porque además yo creo que acá hay que hacer una revisión autocrítica en todos los niveles de la sociedad, porque por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los medios de comunicación hayamos permitido que tengamos en este momento una refinería que solo Dios sabe cuánto va a costar, que fácilmente llegará a los 7.000 millones de dólares, que tengamos el tren, el Metro 2 más caro del planeta, ¿no? O sea, eso es inadmisible. O sea, ¿cómo? Ya, si falló todo lo demás, ¿por qué fallaron los medios? O sea, los medios debimos caminar por las paredes de la indignación, expresando no sé, de alguna manera el último recurso de la moral pública, ¿no? Así y es. no se tuvo ni la intensidad, porque no, o sea, hay gente que planteó temas, ¿no es cierto? Pero nunca se reaccionó como medios de comunicación frente a lo que estaba pasando. O sea, los medios fueron permisivos, ¿no? Claro, fueron permisivos, sí, como usted lo señala, pero yo que en todo caso quisiera rescatar también que creo que los grandes casos que tenemos ahora no hubiesen sido posibles sin los medios. De los medios, que creo que pues están desnudando, describiendo todo lo que ha ocurrido y como representante del Poder Judicial de una parte en la Corte de Lima Sur, quisiera más bien en todo caso yo reconocer, sin perjuicio de lo que usted señala, creo que de repente veo una conducta omisiva o falta de profesionalismo o falta de identificación para estar en esto de la lucha contra la corrupción, pero no debo también dejar de reconocer que los medios han jugado un rol fundamental e importante en poder descubrir grandes casos de corrupción que tenemos lamentablemente en el país. Ahora, evidentemente eso no es suficiente, ¿no? Si no funciona todo el sistema, simplemente, ¿no? Porque hemos visto además en algunos casos denuncias que se han ido olvidando hasta que se perdieron en el tiempo, ¿no? Pero lo habíamos invitado, doctor Serna, para hablar sobre esta primera feria de servicios de justicia. ¿Cómo es que se llama? El juez a tu servicio. El juez a tu servicio. Es una primera feria que la presidencia del Poder Judicial está organizando en el contexto de las celebraciones por el Día del Juez. Tenemos la oportunidad y la suerte de que esto se realice en nuestra corte, específicamente la primera feria el sábado 22 de julio a primeras horas de la mañana, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el distrito de Vía El Salvador. Vamos a estar inaugurando esta feria, como se denomina, el juez a tu servicio. Esta feria tiene por finalidad, en principio, generar un acercamiento entre los jueces, el Poder Judicial y la ciudadanía. Por eso es que la feria la vamos a organizar en un lugar de una concurrencia masiva frente al mercado de Plaza Vía Sur, a 1,5 cuadras de la municipalidad, entre la avenida Central y la avenida Vallejo, en el corazón de Vía El Salvador. Un día que entendemos ojalá haya la mayor afluencia de público para que la ciudadanía, señoras, señores, adultos, poblaciones vulnerables, puedan estar cercanos y próximos a los jueces. ¿Pero qué van a hacer? ¿Va a haber jueces de distintas, o sea, va a haber, estoy viendo jueces de familia, juzgados penales, de paz, ¿no es cierto? Y que van a recibir denuncias, pero por otro lado va a ser una especie de mesa de partes, digamos. Sí, ¿no? Claro, la idea vamos a tener varios stands, varias ubicaciones por especialidades, por materias, con la finalidad de orientar a la población que requiera ese tipo de orientación. Por ejemplo, una madre que tiene problemas con que el padre no cumple con la obligación alimentaria. Entonces nuestros jueces especializados en tema de familia, en tema de alimentos específicamente, le va a poder orientar a esta madre qué documentos se necesitan para que pueda iniciar su acción de alimentos. Y junto a ello también vamos a tener una mesa de partes itinerante que la hemos formalizado a través de la expedición de una resolución administrativa, donde se van a poder recibir todo tipo de situaciones judiciales de toda naturaleza, ¿no es cierto? Una demanda, una solicitud de rectificación de partida, de repente un tema de sucesión intestada. Entonces, mesa de partes que va a poder recibir la denuncia directamente y luego el primer día hábil, ¿no es cierto?, el lunes 24 de julio, ingresarla a través de la dependencia correspondiente. Van a ser varios stands. Vamos a tener, por ejemplo, un stand de violencia familiar y feminicidio, ¿no es cierto?, donde vamos a poder poder orientar en todo el tema de feminicidio, de violencia familiar, conflictos también en el tema de propiedad privada,
De repente, si algún vecino de Villa El Salvador, de toda la parte sur de Lima, necesita alguna orientación sobre temas de desalojo, prescripción adquisitiva, otorgamiento de escritura pública, entonces nuestros jueces y personal a través del stand respectivo va a poder dar esa orientación a los vecinos que nos van a acompañar ese día sábado 22 de julio. Y yo siempre hago la comparación de lo que está pasando con la justicia peruana con lo que ocurre en la salud, ¿no? Es decir, como no funciona el nivel primario de atención, que está completamente colapsado las postas, ¿no es cierto?, los centros de salud, lo que ocurre es que todo el mundo va al hospital. Entonces, en el hospital hay gente con un resfriado, una diarrea, y gente que se está muriendo por un balazo, un infarto, un derrame cerebral. Es una situación absurda. Entonces, lo que yo no entiendo de nuestro sistema judicial es por qué un conflicto entre dos vecinos por un límite, un conflicto por tenencia, ¿no es cierto?, entre una pareja que se ha separado y el régimen de visitas de un niño, o montones de problemas similares, ¿no?, sobre propiedad de bienes, tiene que terminar, pero hasta en la Corte Suprema, ¿no? Así es. Que es absurdo. Entonces eso hace completamente engorrosa la administración de justicia de temas que debían resolverse abajo, ¿no es cierto?, en el primer nivel, digamos. Esta feria tiene justamente ese propósito de una atención en el nivel primario. Si, digamos, aquel contexto de exacerbar, digamos, el conflicto familiar entre los convivientes va a terminar en un desenlace fatal a través de lesiones graves o un feminicidio, que por supuesto nadie desea. La idea en este módulo es dar la orientación debida para cómo ese conflicto puede tener un desenlace, digamos, grave, muy dañoso, prevenirlo a través de la orientación que se puede dar ahí en el módulo, ¿no es cierto?, y canalizar de repente el problema a través de adoptar medidas de protección, ¿no es cierto?, que tiendan medidas cautelares de protección para que este conflicto el juez pueda intervenir, digamos, y paralizar el nivel de conflictividad. Igual, ¿no?, en temas de propiedad, ¿no es cierto?, para evitar un juicio que puede terminar, como usted bien señala, en largos periodos, en 1 año, en 2 años, ¿no es cierto?, tomar la acción civil respectiva a través del proceso de desalojo, por ejemplo, un tema de aquel ocupante precario que no cumple con desalojar el inmueble. Entonces, la feria se inscribe dentro de ese contexto de dar medidas de una atención primaria, por un lado, de orientación a los usuarios, pero también, señor Lucar, permítame también señalar ahí, un objetivo fundamental es el acercamiento del Poder Judicial, la aproximación de los jueces de la parte sur de Lima con el público usuario. Y qué mejor orientación en términos, como su nombre lo indica, de orientar a la población, que lo hagan los propios jueces, digamos, que son las personas que, digamos, que tienen un mayor grado de especialización en los diversos conflictos que se pueden presentar, sea en el ámbito de la propiedad, sea en el ámbito sucesorio, sea en el ámbito de la herencia, en el contexto de la familia, en términos también de seguridad ciudadana. Entonces, para ello van a estar nuestros jueces atendiendo a la población. Una última pregunta, ¿cuál es el ámbito? O sea, a mí, yo creo que algo está pasando, ¿no?, con los jueces jóvenes como usted, que están teniendo otra actitud y que están tratando de renovar la justicia, de hacerla cercana a la gente, ¿no? Y una de esas señales es la voluntad de estar en los medios, para, ¿no es cierto?, enfrentar a la gente, informar a la gente, ¿no?, que es algo que normalmente no pasaba en el Perú, ¿no?, y que es bueno que está empezando a pasar. Pero ¿cuál es el ámbito de acción de ustedes? Es verdad que, por ejemplo, el distrito de Surco, que es un distrito muy grande, también es parte ahora lo estuvimos pidiendo, ojalá pueda ser así, pero nuestro ámbito territorial es vasto. Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, por la parte este tenemos Lurín, Pachacamac, y por acá por la parte de las playas, desde Chorrillos, Punta Hermosa, San Bartolo, hasta hasta Pucusana. Entonces, un ámbito territorial de 2 millones de población. De personas. Ese es el ámbito territorial que nosotros estamos atendiendo. Y como usted señala, señor Lucar, desde el inicio de la gestión del doctor Dubelé Rodríguez, y en mi caso como presidente de la Corte de Lima Sur, creo que no solamente se trata que los jueces resuelvan los conflictos, sino hay necesidad también, en determinados casos, explicar cuáles han sido las razones para tomar
una Esas decisión. decisiones. Creo que ese es un tema fundamental porque tenemos que enfrentar el problema de la legitimidad del servicio de justicia. Y no hay nada mejor que dar legitimidad al servicio de justicia, que los jueces demos las caras a los medios para poder explicar las decisiones y las razones que nos llevan a tomar determinadas decisiones. Sin duda, sin perjuicio de que eso no puede afectar en modo alguno la independencia y objetividad que debemos tener los jueces y que la Constitución así lo señala. Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Marco Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Muy agradecido, señor Lúcar. Esperamos a toda la población en el mercado Plaza Vía Sur, en la intersección de las avenidas Vallejo y la avenida Central, a 1,5 cuadras de la Municipalidad de Villa El Salvador. Toda la población. Eso es, vamos a repetir la fecha, esto es el día... Sábado 22 de julio. Sábado 22. A partir de las 9 de la mañana hasta 3 de la tarde estamos en este local dando la orientación de vía a todos los usuarios de la parte sur de Lima. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Y tras la pausa vamos a hablar de lo que está pasando en las universidades, porque la SUNEDU se ha puesto recia y tal como lo anunció el diario Exitosa el día de ayer, podría ocurrir la situación de que 80.000 universitarios estarían enfrentados a títulos que no serían validados por SUNEDU si no se producen rectificaciones. Y de esto vamos a hablar tras la pausa. Y dicho sea de paso, el diario Exitosa dijo que había la sospecha o la presunción de que Ollanthumal y Nadine Heredia iban a asistir al evento de celebración del aniversario patrio de Francia y no iban a querer salir después de la embajada. La embajada ha dicho que no. Pero una de las señales que dio Diario Exitosa de la información que estaba planteando es que la Cancillería dio la instrucción de que ningún miembro del cuerpo diplomático peruano asistiera al evento. Y salió alguna gente a decir mentira. Bueno, eso lo ha confirmado el propio canciller y ha dicho que sí hubo una instrucción de que ningún miembro del cuerpo diplomático peruano asistiera al evento patrio de Francia. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Y eso ha generado toda la suspicacia del mundo, ¿no? Pero en fin, o sea, tan lejos de la realidad y no había estado el diario Exitosa, ¿no? Pero en fin, vamos a la pausa. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Tenemos mensajes de nuestros auspiciadores antes de seguir adelante. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso tiene ya 50 años soñando contigo. Y tenemos otro mensaje. Al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece no solo calidad, sino seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía. Si tú te sientes en riesgo, aprietas el botón de alerta y la información llega inmediatamente a la central de Subix y en tiempo real a la central 105 de la policía. Y la información que llega es quién eres, de qué teléfono llamas, en qué vehículo estás viajando, cuál es la placa, cuál es la identidad del chofer y en qué lugar te encuentras. Descarga la aplicación de Subix en Google o en Apple Store como SUBYX. Subix, tu destino es el nuestro. Y vamos a conversar con el doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Y usted fue expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, sí, ¿no es cierto? He sido presidente de la Asamblea entre el 2004 y el 2011. Nuestro tema es qué es lo que está pasando con la SUNEDU y la digamos, supervisión que está haciendo de las universidades si cumplen con la nueva ley y con los nuevos requerimientos. Y aparentemente la conclusión ha sido de que hay, por la información que publicó el día de ayer como primicia el diario Exitosa, se supone que hay 34 programas de pre y posgrado que funcionan con un alto nivel de informalidad, pero esto llevaría a la conclusión incluso de que títulos otorgados por algunas de estas universidades no serían validados por SUNEDU. Bueno, eso es lo que ha dicho la superintendencia, pero lo que le puedo decir es que
estos 3 años en que se está cumpliendo la vigencia de la ley, pues todos los propósitos que tuvo de promover la calidad no se han cumplido. Lo que está haciendo es un trabajo administrativo y no es asunto de personas. La SUNEDU está para fiscalizar y castigar, porque ese es el espíritu de la ley 3220 que ha creado este órgano suprauniversitario, de tal manera que ellos hacen estas fiscalizaciones y toman las medidas de cerrarlas. Indudablemente que administrativamente y legalmente están dentro de sus atribuciones, pero lo que no se tiene en cuenta son las consecuencias, ¿no? Porque esas consecuencias arrastran a alumnos, a profesores, porque mire, no siempre se tiene que pensar que ha habido dolo en eso, ¿no? Porque las universidades han tenido autonomía, han creado sus carreras, la asamblea de rectores está muy satanizada, pero... Claro, porque finalmente a quien le atribuyen la responsabilidad es a la Asamblea Nacional de Rectores. O sea, están diciendo, hay 80.000 títulos que no son regulares y que la SUNEDU no avalaría, o eso no es. Yo le puedo decir que les hemos dejado un registro nacional de grados y títulos sumamente cuidado, porque yo trabajo con mucha responsabilidad. El Estado, la sociedad, las personas depositan confianza en la universidad y nosotros tenemos que responderles positivamente, y eso es lo que se ha hecho. Lo que ocurre es que toda la construcción de la ley se hace sobre la base de desprestigiar lo que hubo antes. Lo que tenemos que reconocer es que la Asamblea de Rectores no tenía facultades como tiene la SUNEDU coactivas, ¿no? Sino era de coordinación. ¿Y por qué era de coordinación? Porque cada universidad tenía autonomía. Como ahora se le ha retirado la autonomía a las universidades, indudablemente que estamos sujetos a las aprobaciones, a las autorizaciones de la superintendencia para cualquier actividad que se tenga que hacer. Nosotros, en ese sentido, como supervisión, para dejar en evidencia que se trabaja legalmente, lo que se ha construido en todo este proceso del dictado de la ley es que universidad es igual a irregularidades, autoridad universitaria igual a un promotor de irregularidades, pero eso no es verdad. Puede darse en algunos casos, como se da en todos los sectores de la vida social, pero siempre se ha cuidado. Ha habido vacíos en las leyes, en los órganos, al suprimir y disolver la asamblea mientras se ponía en ejecución la SUNEDU, pues se quedan vacíos que alguna gente, pienso que no es de mala fe. Podrá haber quizás algunos casos, pero no como comportamiento estándar, ¿no? Ahora, ayer ha publicado el diario Exitoso una lista donde está la Universidad Nacional del Altiplano, donde tiene problemas con los doctorados en ciencia animal, ciencias sociales, contabilidad y finanzas, economía y desarrollo sostenible, estadística aplicada y estadística informática. La Universidad Antúnez de Mayolo, que tiene problemas en las maestrías de Administración, Ciencias Económicas e Ingeniería de Minas. Igual pasa en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, que tiene problemas con las maestrías de Derecho Civil y Comercial, Derecho Constitucional y Derecho Penal y Procesal. La Universidad de San Marcos, que parece increíble que esto haya ocurrido, tiene problemas con el doctorado en Ciencias Veterinarias. La Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, la lista es enorme, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 9, 12, como 15, 12 o 15, ¿no es cierto?, carreras que están cuestionadas sobre todo a nivel de maestrías, pero incluso a nivel de pregrado también en Administración y Marketing, en Administración y Negocios Internacionales y en Turismo. La Universidad Nacional del Santa, igual con las maestrías, la Universidad Científica del Sur en Epidemiología Clínica y Bioestadística, han cuestionado su maestría. Ahora, ¿cómo se va a resolver este problema? Bueno, según he escuchado a un funcionario de la SUNEDU, pues ellos lo que están haciendo es promoviendo un tipo de examen especial para que pueda haber... Para regularizar esos... traslados a otras universidades o traslados dentro de la universidad los programas que sean afines. ¿O que otras universidades validen esos títulos? Bueno, con exámenes, ¿eso sería posible? Tiene que haber un reglamento de la SUNEDU que así lo determine, porque, por ejemplo, ya cerraron algunos programas de nivel de pregrado de otras universidades, pero, por ejemplo, si la SUNEDU declara ilegal
¿cómo otra universidad puede hacer un traslado de esos alumnos? Sí, estarían con estudios no reconocidos. Entonces, ¿cómo una universidad le va a reconocer estudios no reconocidos por la SUNEDU, ¿no? Entonces, ahí las disposiciones... Pero qué situación. Pero sí, ahí el perjudicado es el alumno, el estudiante. Porque, por ejemplo, ya San Marcos, lo dice el día de hoy, el diario Exitosa, ya suspendió el doctorado no autorizado de veterinaria, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes que estuvieron ahí desde el 2015? Bueno, tendrán que decirle que esperen que se resuelva el problema si es que quieren continuar en ese programa. De lo contrario, irán a una maestría que hay de ciencias veterinarias en la propia San Marcos, ¿no? Pero efectivamente el problema universitario no es un problema administrativo y legal, es un problema social que se ha dado como consecuencia que el Estado peruano, no digo el gobierno, el Estado peruano no tiene políticas de educación universitaria que sirva como el plan maestro al cual todos los demás nos claro, acogemos. Ahora, yo he escuchado en relación a la universidad pública y en particular al doctor Cachay, o el ingeniero, porque creo que él es ingeniero, ¿no es cierto? El ingeniero Orestes Cachay, decir, ya, está bien, nos exige la SUNEDU que cumplamos con determinados requisitos, pero no nos dan los recursos. O sea, el Estado nos ajusta por un lado para cumplir y por el otro no nos da los medios para hacerlo cuando somos una universidad pública. Mire, entonces eso resulta una situación... Le diré, la verdadera situación de la universidad peruana, y poniendo adelante a la Universidad Nacional, es de carencia, es de desatención desde la República hasta acá y también le puedo decir desde el virreinato, ¿no? Pero la República no se interesó por la universidad, entonces siempre la ha tenido con rentas escasas que han limitado su desarrollo. Alguna vez decía el rector de la Universidad de San Marcos entre 1922 y 24, Manuel Vicente Villarán, dio los pasos para tener la ciudad universitaria, y la ciudad universitaria se ha hecho realidad 40 años después, con el doctor Luis Alberto Sánchez en la década del 60, 62, 63. 40 años para dotarle de ambientes modernos a la universidad, ¿no? Y hay memorias de rectores, de decanos y documentos en abundancia de intelectuales, periodistas, ¿no? Ahí está el mismo González Prada, Mariano Amézaga, cómo abogaban por la universidad y por la educación, que siempre se la tuvo en una manera de sentir la presencia institucional incómoda para los gobiernos, y eso ha sido así. Por eso ha sido cerrada, clausurada, deportada a sus autoridades, ¿no? Entonces, en estas fechas y en este último problema, la verdadera situación de la universidad es de carencia de rentas. Los presupuestos que se le da a las universidades nacionales son de sumas vegetativas, no para sus 4 funciones, sino para una sola de ellas, que es la formación profesional. Entonces tiene unas necesidades acumuladas a lo largo del tiempo. Por eso San Marcos institucionalmente ha dicho, yo me comprometo a entrar a la calidad, pero nuestro déficit es de 1.000 millones de soles. 1.400, sí, me dijo claro, Orestes Cachay el otro día. Inicialmente calcularon en 640.000, creo. No, o sea, son 1.400 millones lo que necesita San Marcos para tener el lugar que debería tener y estar a la altura de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esas universidades figuran porque tienen unos presupuestos que serían de alguna república, ¿no? Y así pueden tener pues sus verdaderas oficinas, como he visto la UNAM tiene en Canadá, tienen varios sitios, porque son miles de millones de dólares, igual la Sao Paulo de Brasil. Entonces, entre tanto, las nuestras, y ni siquiera el Estado le da todo lo que necesita. El caso de San Marcos, 500 millones, le da el 60%. El 40% tiene que aportarlo la propia universidad. Y entonces, mire, la gratuidad, el concepto de gratuidad, todo viene a ser una cuestión que puramente no declarativa. Claro. Sí, pues. Yo le agradezco muchísimo al doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, por estar con nosotros esta mañana. Y nos vamos a Puerto Maldonado.
Gilbert Galindo tiene información de último minuto sobre lo que está ocurriendo allá. Adelante, Gilbert. Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Buenos días a todo el país. Información en vivo. El fiscal Ever Walpatexi de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios logró condena de 5 años de cárcel para un efectivo de la Policía Nacional del Perú por obligar a 3 mineros ilegales a realizar pagos bajo amenaza de reventar los motores por los que venían trabajando en el sector de Cachuela, Oviedo, a 5 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado. Se trata del técnico de la Policía Nacional del Perú, Gustavo Adolfo Uribe Reyes, quien deberá pagar una reparación civil de 5.000 soles, más 200 días de multa y las costas que demandó el proceso en su contra por el delito de concusión en agravio del Estado. Además, se dispuso una inhabilitación de 5 años para ejercer la función de suboficial de la Policía Nacional del Perú. Se sabe que la defensa técnica del acusado ha interpuesto recurso de apelación. Entre tanto, el sentenciado Gustavo Adolfo Uribe Reyes se encuentra internado en el penal San Francisco de Asís de la ciudad de Puerto Maldonado. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado. Gilbert Galindo, Radio Exitosa. Muchas gracias, Gilbert, por la información. Yo quiero reiterar lo que contamos hace solo unos minutos. En realidad la información preliminar la dimos el día de ayer y plantea una situación sumamente incómoda. Nelson Schack acaba de ser el día de ayer ratificado por la Comisión Permanente del Congreso como el nuevo Contralor y él debe juramentar el día lunes. Sin embargo, resulta que el 1 de agosto él tiene que enfrentar uno de los 3 procesos penales que tiene, o procesos abiertos que tiene ante la justicia. Este tiene que ver con el delito de peculado, que en algún momento se le atribuyó por haber participado en la adquisición de 1000 DVDs para, digamos, homenajear o entregar como presente a los asistentes a un congreso iberoamericano de jueces realizado en Lima cuando él trabajaba para el Poder Judicial en esa época. Él fue incluido por delito de peculado, él logró en primera instancia un sobreseimiento, sin embargo esto fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría. Esa apelación no fue admitida en su momento, pero luego se estableció que fue incorrecto no haber admitido esa apelación y el juicio volvió a empezar en abril de este año y el 1 de agosto hay una audiencia. Entonces la pregunta, donde él está como imputado, ¿qué va a ocurrir si el 1 de agosto la jueza que va a resolver este tema dice no, el señor sí está incluido en el proceso como denunciado por el delito de peculado? O sea, vamos a tener la situación absolutamente increíble de que a la semana de haber juramentado como Contralor tiene a la vez que enfrentar un proceso contra el Estado peruano o por haber perjudicado al Estado peruano. Ahora, lo que me preocupa más todavía es que esta información no haya sido claramente transmitida por el señor Nelson Schack a quienes lo interrogaron o conversaron con él antes de su nombramiento. Y insisto, yo no estoy acusando de nada al señor Nelson Schack, solamente estoy llamando la atención sobre hechos reales, porque si nos tomamos en serio esto de ser rigurosos en la elección del nuevo Contralor General de la República, se trata no solamente de serlo, sino de parecerlo. Está con nosotros Javier Ruiz Eldres, director de Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. Muy buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido. Lo invitamos para hablar sobre que finalmente el Congreso aprobó el decreto legislativo 938, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que ver con la eliminación de beneficios penitenciarios. Sí, y tenemos la ley 30609, que es la ley que modifica el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, cómo proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? En donde se reducen los beneficios penitenciarios de manera significativa, o sea, se vuelven mucho más restringidos esos beneficios que teníamos hasta hoy en nuestra legislación. Ahora, ¿en qué casos? O sea, en casos de delitos cometidos contra menores, contra mujeres. Específicamente son 3 temas, ¿no? Si los resumimos, uno está referido al tema de crimen organizado, en donde habían ciertos beneficios que ahora se reducen, ¿no? Y está especificado, por ejemplo, para el caso de homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación sexual de menores de edad, etcétera. Son varios, pornografía infantil, extorsión,
varios delitos que están allí configurados, ¿no? En este caso se trata de cuando existe la conjunción de 3 o más personas, o sea, estamos ante una situación de crimen organizado. Exacto, en donde no procede el beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo o por educación, que era uno de los beneficios que teníamos en nuestra legislación penal, en el Código Penal. Esa es una de las cosas que se eliminan, ¿no? En el segundo caso, se restringe el beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo o educación en razón de 1 día por cada 6 días de trabajo. Antes tenemos otras situaciones en donde se da el 2 por 1, es decir, por 2 días de trabajo no un hay día de reducción de pena. En este caso, cuando son delitos ya cometidos de manera individual, también en caso de parricidio, feminicidio, lesiones graves por violencia contra las mujeres, trata de personas, violación sexual, etcétera, ¿no? También allí están especificados cuáles son esos delitos cuando se cometen de carácter individual. Y finalmente, la improcedencia del beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional cuando se dan también en estas situaciones que he mencionado, ¿no? Son en total 34 situaciones que van desde parricidio hasta enriquecimiento. Claro, porque hay cosas absurdas. Por ejemplo, en la revista Sábado han descubierto, Renzo Santana ha descubierto que incluso en casos de violación de menores hay internos que están con prisión domiciliaria, que es una situación eso es inadmisible y está ocurriendo. Así ¿no es cierto? Eso no puede ocurrir. O sea, mediante esta disposición, eso es improcedente. O sea, no habría ese beneficio. Ahora, aquí estamos hablando en situaciones en donde hay una sentencia, porque es una modificación al Código de Ejecución Penal. O sea, en estos casos hablamos ya cuando existe una sentencia. Así es. Firme, como le dicen los jueces. Una sentencia firme. Pero estamos apostando también por modificar el tema de la prescripción, ¿no? Existen también algunas iniciativas desde el Congreso que han sido presentadas en donde nosotros hemos dado una opinión favorable al fondo del tema. Sin embargo, en donde se tienen que hacer algunos ajustes para que el delito de violación, de abuso sexual de niñas, niños o adolescentes tenga un plazo mucho más largo para el caso de prescripción. Es decir, que una persona, por más que hayan transcurrido muchos años y ese niño... Claro, que después por ejemplo, adulto, ha habido yo recuerdo el caso de este reportaje que hizo Juliana Oxenford para el programa, fue para Punto Final, me parece, sobre este director del colegio José Olaya que había abusado sexualmente de niños, pero evidentemente para un niño es muy complicado denunciar una situación así por todo el perjuicio psicológico y moral que esto le causa, y las denuncias las hicieron adultos, o sea, personas que ya habían logrado superar, ¿no es cierto?, el trauma que habían vivido en la infancia, pero a la hora que presentan la denuncia resulta que ya había prescrito, ¿no? Y el daño ya está y la evidencia estaba mostrada, es decir, este hombre había abusado a infinidad de chicos, pero no había cómo castigarlo porque resulta que el señor se amparaba en la prescripción, ¿no? Claro, exactamente. No queremos que eso quede impune. Desde el Ministerio hay una posición muy convencida de que ese tipo de delitos tienen que ser sancionados. No importa cuánto transcurra en el tiempo, cuánto haya pasado, y aun cuando estos niños que alguna vez fueron, ya sean adultos, que tengan el derecho a exigir su reparación, porque el daño continúa, ¿no? Y definitivamente eso tiene que ser sancionado. Entonces estamos en esa línea, ¿no? Estudiando toda la parte técnica para ver cuál sería el procedimiento para que ese tipo de delitos sean sancionados. El mensaje es que no va a haber impunidad, ¿no es cierto? Que no existe ni va a haber penas de las que te puedas evadir o penas blandas para este delito por la gravedad que implican. Yo le agradezco muchísimo a Javier Ruiz Eldres, director de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer, por estar con nosotros Muchas gracias por la oportunidad. Esta mañana, ya esta tarde en realidad, porque son las 12:01. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas y me despido hasta el día de mañana. Vamos a ver qué nos... ¿Vas a hablar, Manuel, de Kenji? No sé cómo lo logra Kenji, todo el tiempo... Ya se dividieron los fujimoristas, creo, ¿eh? Ya hay dos fujimorismos, los albertistas y los keikistas, que están así en guerra, porque ya el papá Fujimori habló a favor del hijo suspendido, ¿ah? Y dijo, la señal que dio es que más bien otros deberían ser los sancionados,
Uy, ¿qué va a pasar ahí? Yo me imagino una división. Kenji se lleva 24 congresistas que, sumados a los de Peruanos por el Cambio, digamos, Alianza para el Progreso y alguien más, ya son mayoría en el Congreso. Y Keiko se quedaría sin mayoría en el Congreso, ¿ah? En eso no han pensado, creo, ¿no? En eso no han pensado. En fin, les dejo ese tema, porque yo ya me cansé todos los días que Kenji fue demasiado, francamente. Conmigo...